Jorge Luis Borges, el poeta y escritor argentino, tiene un poema que se llama Remordimientos. El poema dice así: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Quiero leer la primera línea una vez más. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz, decía Borges. Él está muerto, él falleció en 1986. Yo le diría, objetaría de dos maneras esa manera de pensar. Número uno, no, tú sí buscaste felicidad. El problema es que la buscaste en el lugar equivocado y descubriste y te diste cuenta que eso donde buscabas tu felicidad no era suficiente. Y lo segundo que yo le diría es, no es el peor de todos los pecados no haber sido feliz. No es el mayor de todos los problemas. El mayor de todos los pecados, que se convierte en raíz y esencia de todos los pecados, es no vivir para la gloria de Dios. No encontrar nuestra dicha y felicidad en el Dios que nos ha creado. Ese es el mayor de todos los pecados. Todos los pecados que nosotros cometemos y cometeremos están sostenidos en esa verdad, están fundamentados en eso, que nosotros los hombres no glorificamos a Dios. La razón por la cual Pablo escribe y toma un tiempo para escribir en Romanos 1 la raíz del problema de la humanidad es porque es importante entender de qué se trata la enfermedad para apreciar y entender de qué se trata la cura y el remedio. Y él dice, por cuanto todos pecaron, les falta la gloria de Dios. Ese es el mayor problema de la humanidad. No tenemos la gloria de Dios. Despreciamos su gloria. Preferimos otras cosas antes que a Dios. Hemos cambiado las cosas de este mundo por el Dios que nos da las cosas. Ese es el problema. Y para reparar ese problema, Dios tuvo que hacer algo grande y extraordinario. Para revertir ese problema, Dios tuvo que enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados y levantarlo al tercer día. Y eso es lo que Pablo va a compartir en estos versículos. Eso es lo que nosotros llamamos el Evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios ha hecho todo y ha provisto salvación. El hombre solo tiene que mirar a Cristo y abrazar, porque Él es la provisión de Dios para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Por medio de su vida, muerte y resurrección, Cristo aseguró perdón de pecados y vida eterna para todos los que creen en Él. Ese es el mensaje de salvación. Esa es la palabra de verdad, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 13. Hay esperanza para los hombres, hay esperanza para la humanidad, porque el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día. Así que yo quiero que nosotros consideremos por unos minutos
Estas palabras sencillas de estos versículos 3 y 4 del capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Solamente para ubicarnos en el pasaje, el capítulo 15 tiene 58 versículos. En este capítulo 15, Pablo corrige un error en la iglesia de Corinto. ¿Cuál es ese error que Pablo quiere corregir? Y es que habían unos que decían que no hay resurrección. Y Pablo suena la alarma del error y del engaño para despertar a los creyentes en Corintio. Y él lo que hace en estos 58 versículos es exponer la importancia de la resurrección. Él escribe por qué es necesario afirmar la resurrección, por qué creemos que la resurrección sucedió, qué es lo que logra la resurrección y cómo nos beneficia a nosotros la resurrección. Hoy día nos vamos a enfocar en los versículos 3 y 4. Vamos a mirar esto que dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? 2, vamos a mirar qué significa que Él resucitó al tercer día. Pero después de mirar eso, brevemente, nos vamos a enfocar en estas palabras que dice, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Y al final, que podamos considerar una pregunta más personal y existencial. ¿Qué relevancia tiene para nosotros que Dios haya anunciado la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? El pasaje empieza diciendo, versículo 3, quiero invitarte a mantener tu Biblia abierta porque quiero hacer referencia a unos 2 o 3 versos más en este mismo capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está hablando del Evangelio. ¿Por qué yo digo que él está hablando del Evangelio? Porque eso es lo que él dice en el versículo 1. Así que os declaro, hermanos, el Evangelio que yo os he predicado. Y él en los versículos 3 y 4 explica de qué se trata el Evangelio. Es decir, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Si decimos que Evangelio, por la etimología de su palabra, quiere decir buenas noticias, ¿por qué es buena noticia? ¿Qué es la buena noticia que se anuncia? Y los versículos 3 y 4 de Primera de Corintios 15 nos entregan el contenido de esta buena noticia, nos explican de qué se trata esta buena noticia, pero él dice, esto es importante o esto es de primera importancia, como lo dice en el libro o en las Biblias en inglés. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Hay 2 cosas que a mí me gustaría señalar acerca de esta afirmación. Número 1, cuando decimos Cristo murió por nuestros pecados, estamos diciendo que murió para recibir castigo por nuestros pecados o por lo que los pecados merecen. Castigo. En Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Ya he dicho, el pecado es despreciar la gloria de Dios, es preferir algo o alguien antes que Dios. Por eso es que el pecado es antes que cualquier cosa, el pecado es una ofensa contra Dios. Cuando yo peco, al primero que estoy ofendiendo es al Dios que me ha creado, al Dios que me ha dado vida, el Dios que ha creado el mundo. Esa es la esencia del pecado y de la maldad. Despreciar la gloria del Creador, cambiar su gloria por algo en este mundo. Por eso decimos
que no hay mayor maldad, no hay crimen, no hay delito, no hay mayor transgresión que esta. El mayor crimen es el desprecio y la indiferencia a Dios. No amarlo por encima de todas las cosas es el gran crimen. Es el, por decirlo de una manera, el delito supremo. Y por eso debe ser castigado. El pecado no merece otra cosa que castigo. Cristo muere para recibir castigo por el pecado. Con su muerte, nos está diciendo Pablo, Él sufre el castigo que el pecado merece. El pecado no merece otra cosa sino justicia. Por eso cuando decimos Cristo murió por nuestros pecados, lo primero que tenemos que recordar es que Él muere para recibir el castigo que el pecado merece. Pero segundo, de acuerdo a lo que Él nos dice en 2 Corintios 5:21, Él muere también para que el pecador no tenga que morir por sus pecados. Ambas cosas están relacionadas, pero no son lo mismo. Es decir, la muerte de Cristo es una muerte en nuestro lugar. Él toma el lugar del pecador para que el pecador no tenga que morir. Su muerte, ya hemos dicho, es una paga por el pecado, pero es una paga por el pecado para que el hombre no tenga que pagar. Así que decimos, en la cruz Cristo ocupó el lugar del pecador. Él nos reemplaza o Él nos sustituye. Él recibe ese brutal castigo para que nosotros no tengamos que recibir ese castigo. Sufre para que no tengamos que sufrir. Muere para que no tengamos que morir. Cristo murió por nuestros pecados, dice el versículo 3. El apóstol Pablo cierra esa parte diciendo, y fue sepultado. ¿Por qué él menciona esto? Porque esto sirve como una confirmación de su muerte. Su sepultura es mencionada en este pasaje como evidencia de que en la cruz ese ser humano había muerto. Entonces, ¿qué decimos cuando Pablo escribe Cristo murió? Quiere decir que Cristo murió como nuestro sustituto. Ocupó nuestro lugar y murió para recibir castigo por nuestro pecado. Los teólogos llaman a esto sustitución penal. Su muerte es un castigo o una penalidad y su muerte también es en sustitución de pecadores. Pero el pasaje nos sigue diciendo, y resucitó al tercer día. Y resucitó al tercer día. Cristo murió en la cruz, pero fue levantado al tercer día. Dios lo levantó de los muertos. Dios lo sacó del sepulcro. Ahora, los versículos 5, 6, 7 y 8 menciona que hubo testigos de esa resurrección. Pedro fue testigo, los 12 apóstoles fueron testigos, 500 hermanos vieron a Cristo resucitado como testimonio de que Él se había levantado de los muertos. Hay más de 500 personas que pueden testificar de esto, está diciendo el apóstol Pablo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico en el tiempo y fue confirmada por estos testigos. Pero a mí me gustaría que tú puedas mantener tu Biblia abierta por un momento. Porque hay tres cosas se desprenden de este pasaje acerca de lo que la resurrección logra. 3 cosas. Número 1, la resurrección es muestra y garantía de nuestra resurrección. Número 2, su resurrección asegura nuestra resurrección espiritual presente.
Y número 3, su resurrección asegura nuestra inmortalidad. Versículo 20. Mire lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Decimos, su resurrección es muestra y garantía de nuestra futura resurrección. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí él utiliza el lenguaje de la agricultura. Él dice, Cristo es primicias de los que durmieron. Y hay dos cosas, porque en las primicias, cuando salía el primer fruto, ese primer fruto decía dos cosas: que la cosecha estaba asegurada y cómo iba a ser esa cosecha. Así como la primera fruta o la primera cosecha les decía y anticipaba, esta cosecha viene, y también así como tenemos esto, así será el fruto de esta temporada. Pablo usa esa realidad como metáfora para describir nuestra resurrección. Y dice, así como el cuerpo de Cristo, así también será nuestro cuerpo. Y así como Cristo resucitó, en un futuro nosotros también seremos resucitados. Pero 2, su resurrección asegura nuestra resurrección espiritual hoy. Hoy. Versículo 21, mire lo que dice. Versículo 21 de 1 Corintios 15. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, entiéndase, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que está diciendo es que su resurrección hace posible nuestra resurrección espiritual hoy. Así como la muerte física y espiritual entró al mundo por el pecado de un hombre, por lo que hizo otro hombre, la resurrección y la vida espiritual también es posible. Y nosotros somos prueba de eso. Hoy estamos vivos con Cristo. Hoy estamos vivos en Cristo y para Cristo, porque Él se levantó de los muertos. Y número 3, su resurrección asegura nuestra inmortalidad. Nuestra inmortalidad. ¿Por qué decimos eso? Hace un momento lo cantábamos, versículos 54 y 55 de 1 Corintios 15. Dice 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando estos cuerpos sean cambiados por el cuerpo glorificado como el de Cristo, versículo 54, y esto mortal, es decir, en este estado actual ahora, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, nos está diciendo, perdió su fuerza, perdió dominio y autoridad. Su poder ha sido destruido en la cruz del Calvario y en la tumba cuando Cristo se levantó al tercer día. Para hablar en un español contemporáneo, deberíamos decir, la muerte ya no tiene la última palabra, mis hermanos, para los que estamos en Cristo. ¿No es glorioso eso? Esa es la única razón por la cual en un velorio de un creyente podemos reír o podemos tener alivio. Cuando un creyente muere, de ellos es la única manera que podemos decir con certeza y verdad: está en un mejor lugar, ahora está descansando. Si se fue sin Cristo, eso no es cierto.
No diga cuando alguien se va sin Cristo y se va con un cáncer o sufriendo, bueno, al menos ahora ya no está sufriendo. Eso no es cierto, está peor sufriendo. Si se fue sin Cristo. Para nosotros, su resurrección aseguró nuestra inmortalidad. Aseguró nuestra inmortalidad. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Esta vida es una en la que la muerte ya perdió su poder y autoridad. Nosotros tenemos esperanza, mis hermanos. Estas tres cosas nos dice. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y dice, ¿para qué? Para ser muestra y garantía de nuestra resurrección futura. Para asegurar nuestra resurrección espiritual hoy, por eso hoy estamos en Cristo. Y para asegurar nuestra inmortalidad. ¿No es extraordinario esto, mis hermanos? La muerte no es lo más definitivo para nosotros. ¡Wow! ¡Qué liberador es eso! Por eso los santos a lo largo de la historia de la iglesia han clamado a Dios, ven Señor o llévame. Por eso es que alguien como Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque en el momento que nos morimos vamos a estar cara a cara con la fuente de la vida, la verdad, el gozo, la paz, la belleza. Para el creyente la muerte no es lo último, no es lo más definitivo. Amén, mis hermanos. Por eso Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Luego de considerar la muerte y resurrección de Cristo, a mí me gustaría que podamos considerar la forma como Pablo lo escribe. He dejado esto para el final porque me gustaría invitarlos a hacer algo, mis hermanos. Quiero invitarlos a todos, amigos, visitantes, hermanos de Día de Adoración, a pensar en cómo usted piensa. No a pensar en la resurrección. Yo quiero invitarlo a pensar por un momento, que usted mismo diga, oye, ¿y cuáles son los pensamientos que dominan mi mente? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué creo lo que creo? El texto dice, conforme a las Escrituras. 2 veces lo dice. Note que lo dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué dice ahí? Conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa conforme a las Escrituras? Vamos a mirar ahora eso. Después vamos a mirar brevemente por qué Dios lo anticipa. Y vamos a considerar una pregunta más personal y existencial, como dije hace un momento. ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros? ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo que está diciendo, que las Escrituras anunciaban la muerte y la resurrección de Cristo. Esto estaba anunciado, estaba prometido, estaba profetizado desde siglos atrás y se cumplió. Todos los eventos, estos eventos, estaban mencionados en el Antiguo Testamento y ahora lo que vemos es su cumplimiento. Por citar unos cuantos pasajes, nosotros pudiéramos decir, con la muerte y resurrección de Cristo, se cumplió Génesis 3:15, se cumplió Salmo 22:1,
Se cumplió Éxodo 12, 1 al 50. Se cumplió Isaías 53, 1 al 12. Se cumplió el Salmo 16, versículo 10. Se cumplió Malaquías capítulo 4, versículo 2. Y podemos seguir. Al decir Cristo murió conforme a las Escrituras y Cristo resucitó conforme a las Escrituras, está confirmando que esto sucedió en conformidad a lo anunciado por la ley y los profetas. Pero en un sentido más directo y preciso, esto significa que Dios ha cumplido lo prometido, que ha sucedido tal como el Señor lo había dicho. Aquí nos está señalando que Dios, aquello que prometió en la Escritura, aquello que anunció en la Escritura, Él lo ha cumplido. Y una cosa más deberíamos decir. Cuando decimos Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, sí, en conformidad a cómo las Escrituras lo anunciaron. Esto quiere decir que Dios ha cumplido lo que anunció, pero también en un sentido derivado. Significa también que esto estuvo en conformidad a un plan y a un propósito. Su muerte y resurrección eran parte de una idea previa, de un sabio, de un misericordioso y de un eterno plan para salvar a los pecadores. La muerte de Cristo, mis hermanos, no fue un gancho, un uppercut del diablo. Su muerte no fue una jugada sucia de Satanás o una trampa de los judíos. No lo piense así. Fue el cumplimiento de lo que Dios había dicho y lo que Dios había planeado desde tiempos antiguos. Fue el cumplimiento de lo que Él anunció. No fue un evento repentino. No fue que Dios resucitó a Cristo como un as debajo de la manga. Esto no sorprendió a Dios. No fue que Dios se encontró con la muerte de su hijo y Él pudo resolverlo con la resurrección. No, la resurrección no fue una solución a un problema inesperado. Eso es lo que estoy tratando de comunicar. La resurrección no fue la reparación de una dificultad que no estaba contemplada. No, fue el desarrollo y el cumplimiento de todo lo que Dios planeó y anticipó desde tiempos antiguos. Así que, ¿qué significa decir para nosotros Cristo murió conforme a las Escrituras o Cristo resucitó conforme a las Escrituras? Quiere decir que fueron parte, esos eventos fueron parte del plan para salvar pecadores que Dios anunció y prometió desde el Antiguo Testamento y que ahora Él cumplió. Este evento fue anunciado y fue explicado por Dios. Pudiéramos seguir meditando y cuestionando o preguntando: ¿y para qué Dios anticipa esto? Pudiéramos dar una respuesta básica. Primero, para que no interpretemos los actos de Dios ni la existencia de manera equivocada. Dejemos que Él interprete sus actos. Él dice: la muerte es por pecados. La muerte es en lugar de pecadores. Pero también, en otro sentido, Él nos anuncia para fortalecer nuestro sentido de confianza, no solamente en su omnisciencia. Él no solo anuncia algo futuro porque Él tiene conocimiento completo. No, Él lo anuncia con seguridad porque Él es el que lo anuncia y Él es el que lo cumple. Él es soberano, Él es poderoso. Pero aquí yo quiero invitarte a meditar por los próximos minutos esto. ¿Qué relevancia tiene para nosotros, para ti, amigo, amiga, visitante,
hermano, hermana, ¿qué relevancia tiene saber que la muerte de nuestro Señor por nuestros pecados y su resurrección estaban anunciadas en las Escrituras? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos beneficia saber esto? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros el que Dios haya anunciado la muerte y resurrección de Cristo? Y para responder eso, solamente quiero traer aquí a nuestra reflexión el hecho de que en el Antiguo Testamento encontramos una y otra vez esto de que Dios anunciaba salvación y juicio y lo cumplía. Anunciar algo antes de hacerlo, anunciar algo antes de cumplirlo, era algo que Dios enfatizó mucho en el Antiguo Testamento. Isaías 41, Isaías 42, Isaías 43, Isaías 44, Isaías 45, una y otra vez. ¿Pero por qué lo mencionaba? ¿Qué buscaba Dios cuando Él anunciaba esto? Él lo mencionaba para distinguirse de los dioses. Es decir, a diferencia de los dioses que no pueden anunciar nada y hacer nada, lo que yo digo se cumple porque yo tengo el poder para hacerlo. Esta era la manera como Dios demostró a Israel su superioridad sobre los demás dioses. Él había anunciado y lo cumplía y le decía: sus dioses han hecho eso. Sus ídolos han sido capaces de anunciarles el futuro y de cumplir el futuro. Ya veo que no. Ya veo que no. No hay otro como yo, decía el Señor una y otra vez. Isaías 40, 41, 42, 43. Dejándoles saber de que no hay otro como Dios. Él no solo, mis hermanos, anuncia la realidad, sino también Él cumple la realidad, ejecuta la realidad. Él no solamente explica la existencia, Él también ha traído esperanza a la existencia con lo que Él ha hecho. Yo te hago la pregunta: ¿quién determina tu visión de la vida? ¿Quién goza de tu confianza? ¿Quién tiene tu credibilidad? Tus compromisos más profundos en tu corazón. ¿A quién le crees o a qué le crees? ¿Quién ha capturado tu mente con argumentos y promesas? ¿O quién capturó tu corazón para decirte de qué se trata la existencia? Tú puedes decir: yo creo y vivo conforme a la Escritura. ¿Qué libro ha capturado tus convicciones? ¿Qué filosofía? ¿Un familiar tuyo? ¿Los psicólogos? ¿La ciencia? ¿Es para ti la ciencia lo más absoluto y definitivo? Si la ciencia no lo puede explicar, entonces no se puede explicar. ¿Son los partidos políticos? ¿Es un youtuber? ¿Qué visión de la vida? ¿Conforme a qué tú vives, crees? Mis hermanos, el anuncio y cumplimiento de la muerte y resurrección de Cristo no solo nos dice que la muerte ya no tiene la última palabra. Nos dice eso, y eso es glorioso. Dios y su palabra, valga la redundancia, tienen la última palabra. Y que nadie más puede ser confiado como Dios lo debe ser. Ídolos es todo aquello en lo que tú confías y adoras, pero también aquello en lo que tú pones tu esperanza.
aquello a lo que oyes, aquello a lo que crees, aquello a lo que sigues, a eso que escuchamos con atención, a eso que oímos con devoción y creemos, pero que es contrario a la palabra. Ahora, si tú dices, no, yo no sigo a nadie, entonces tú te has constituido en la fuente de verdad. Y eso es muy pretencioso. El tú decir, yo vivo conforme a mi filosofía, eso es tú decir que tú eres infalible y que tú tienes el monopolio de la verdad. Y eso es muy insensato y es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Tú puedes ser la persona más brillante intelectualmente, pero si estás sin Cristo y te mueres sin Cristo, te pierdes por la eternidad. Te pierdes por la eternidad. Solo Dios puede describirte la existencia. ¿Por qué? Porque Él es quien establece la existencia. ¿A quién más le vamos a creer? Solo Dios puede explicarte la realidad. ¿De qué se trata esto? Solo Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él crea la realidad, Él sostiene la realidad y Él dirige la realidad. Solo Él puede ser confiado. Solo Él puede decirte con absoluta seguridad de qué se trata la vida y la existencia. Y Él mismo, el mismo que anunció la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la cumplió, Él mismo nos dice ahora, si tú te arrepientes, Él cumplirá la promesa de perdonarte y salvarte. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad, para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él dice, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera, sea quien seas. Si te acercas a Él, Él te dará descanso. Eso es lo que Él dice y eso es lo que Él va a hacer. Y Él nos dice a nosotros, mis hermanos, el mismo que anunció, el mismo que cumplió la muerte y la resurrección de Cristo. Debo recordarles, Dios Padre puso a Dios Hijo en la cruz. Romanos 3:25, que Dios lo puso como propiciación para nuestros pecados. Dios Padre colocó a Dios Hijo en la cruz para nuestra redención. Él fue el que cumplió eso y Él mismo lo levantó. Él ha hecho eso, mis hermanos. Y Él también nos dice, con ese crédito nos dice, yo estoy contigo, yo nunca te voy a dejar. Cuando tú has sido afligido y te has sentido solo porque no has creído la promesa de que Él levantó a su Hijo y que ese Hijo prometió estar con nosotros. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cómo puede estar cercano? Estuvo con su pueblo en el desierto. Ahora está cercano en Cristo. Y ahora en su iglesia, por medio de su Espíritu, tú no estás solo. La resurrección te dice, Él se levantó y Él puede estar conmigo en el día más difícil, en la temporada más oscura de mi vida, cuando me sienta más solo, cuando esté más enfermo, cuando esté despojado de todas las cosas. Yo puedo confiar que mi Redentor vive y está conmigo. Él está contigo y estará contigo. Y Él va a terminar lo que Él ha empezado en tu vida. Filipenses 1:6. Tú no serás un producto terminado. Si tú batallas con este sentido de que, ¿sabes qué? Yo soy una persona tan inconstante. Bueno, debes arrepentirte, pedirle al Señor que te ayude. Pero déjame recordarte que Dios no deja a medio lo que Él ha empezado. Lo que Él empezó en tu vida lo va a continuar y lo va a terminar hasta el día de Jesucristo.
y Él te va a guardar hasta el final. Él te va a guardar hasta el final. Y a aquel, así termina el libro de Judas, y a aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su trono. Él es poderoso para levantarme, para sostenerme y guardarme hasta el final. Sí, es verdad, debemos temblar y debemos pensar con temor y temblor. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Yo no quiero apartarme del Dios vivo. Yo no quiero llenarme de incredulidad. Por eso corremos a Él, corremos a su palabra, corremos a la oración, corremos con su iglesia, corremos para recibir ánimo de otro, pero con la esperanza gloriosa de que Él nos va a guardar hasta el final, porque Él vive, mis hermanos. Él vive, mis hermanos. Note lo que dice el versículo 1 y 2 de nuestro texto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Lo tiene? Esto es espectacular. Si usted dice, ¿qué yo necesito para salir de este estancamiento? ¿Qué necesito para yo perseverar? ¿Qué necesito para yo recibir consuelo, para yo recibir ánimo, para ser motivado, para vivir con fervor para la gloria de Dios? Esto es lo que necesitas. Ese evangelio que escuchaste, dice, el cual también recibiste, escucharon, más bien, Pablo lo predica. Este evangelio lo he predicado, pero ustedes lo han recibido. Es decir, han tenido fe, han confiado en él, en el cual dice también que perseveráis. Es decir, persevera en el evangelio, persevera confiando en mi promesa cumplida de muerte y resurrección, confiando en mi promesa cumplida de que yo te voy a salvar, yo te voy a sostener. Yo te voy a sostener, confía en eso. Confía en eso, no confíes, no te asustes por las teorías de conspiración, no te asustes por los aranceles, no te asustes por los candidatos presidenciales, no te asustes por lo que dice tu jefe, no te asustes por lo que pasa en tu matrimonio, no te asustes por el diagnóstico del doctor. Confía que Él te va a sostener, mi amado hermano, mi amada hermana. Confía en el evangelio. El Dios que prometió a su Hijo ha cumplido, enviándolo, poniéndolo en la cruz, levantándolo de los muertos, y Él mismo promete que Él va a estar contigo y te va a sostener. Dice, en el cual también perseveráis, por el cual, versículo 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿De qué palabra estás hablando? El evangelio. Tú no necesitas escuchar nada más profundo. Es una buena noticia. Dios ha provisto salvación para nosotros los pecadores. Ya estás bien si tú estás en Cristo. Esa es la fuente de tu consuelo para cada problema, para cada circunstancia y desafío. Caíste en pecado, hay promesa porque Cristo murió por tus pecados. ¿No es glorioso eso, mis hermanos? Oh, pero es que soy una persona tan inconstante, soy una persona tan arrogante, soy una persona tan iracunda, soy esto, soy lo otro. Tu esperanza sigue vigente, es el evangelio. Es el evangelio. Y querido amigo, querida amiga, si no estás en Cristo, esto es una buena noticia para ti también. Escucha lo que Dios está diciendo. No creas y no vivas siguiendo la filosofía de este mundo, la manera de ver del hombre separado de Dios. ¿Cómo vas a confiar? ¿Cómo vas a confiar es chistoso esto porque la gente le gusta la filosofía, pero el padre de los filósofos decía, solo sé que nada sé. Solo Dios puede decirnos de qué se trata esto, pero no solo eso. Él también tiene poder para obrar y salvarte. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos.
si no creíste en vano. Así que esto no solamente sirve para decirnos que Dios sabe todo y que Dios es poderoso. Esto está aquí para darnos esperanza. ¿Cómo tú piensas? ¿Conforme a qué tú piensas? ¿Cuál es tu visión de la realidad? ¿Cuál es tu visión de la existencia? Te alimentas de las redes sociales y todo lo que ves en las redes sociales ejerce una influencia en tu forma de pensar, de sentir, de hablar y de vivir. O tú eres un hombre y una mujer que vive conforme a las Escrituras, que piensa conforme a las Escrituras, que entiende la realidad conforme a las Escrituras. Si tú haces eso, estás bien. Usted no se ha puesto a pensar qué increíble es esto, que nosotros los cristianos confiamos, descansamos en el ser que está en control de todas las cosas y que me explica la realidad infaliblemente. Él me dice, esto es así, esto es así. Algo parecido pasa, sucede, y aquí esto tiene que ver con la crianza cristiana. Si papá y mamá le pueden anticipar a sus hijos, hijo mío, esto se trata de esto. Cuando tú hagas esto va a ser esto. Y ellos comienzan a escuchar que papá y mamá le explican la realidad y que se la explican de una manera coherente. Esos niños ganan confianza con papá y mamá. Porque así como ellos le dijeron, pasó. ¿Estamos? Nosotros somos el pueblo de la verdad. No por algo en nosotros, sino porque el Dios que nos creó y redimió es la fuente de la verdad. Yo quiero que mi visión esté completamente formada, influenciada conforme a las Escrituras. Que yo pueda ver todo en función de las Escrituras, porque Él ya me lo ha dicho y Él me lo ha explicado. Ningún hijo de Dios debería poder decir, ay, yo no sé lo que va a pasar. No, si tú vives conforme a las Escrituras y piensas conforme a las Escrituras, tú dices, yo sé lo que va a pasar. Si viene otro COVID, si usted se volvió una nada, un manojo de nervios durante COVID, usted tiene que replantearse y decir, hey, viene otro COVID, yo sé por qué pasa. Esto es un mundo de pecado. Y la esperanza sigue siendo Jesucristo. Ay, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar. La Biblia está llena de información. Llena de información de lo que ha pasado, pasa y seguirá pasando. Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Mis hermanos, nosotros estamos bien. Nosotros tenemos esperanza. El Dios bueno y misericordioso no nos ha dejado ignorantes respecto a la realidad. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu sensei? ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? ¿A quién escuchas? ¿Quién te dice las cosas? ¿Y cuál es la voz que más resuena en medio de tantas voces? Que sea de tu Creador y del Redentor, el que está en control de la existencia. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.